En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. En el abierto de esta mañana de lunes, aquí está Elena Pisonero. Elena, buenos días. Buenos días, José Luis. Antón Losada, bienvenido. Buenos días. Y saludamos también en Barcelona a la directora del diario Ara, que es Esther Vera. Esther, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Bueno, en la semana en la que empieza o se retoma el curso político aquí en España, hay muchas cosas en la agenda, pero sobre todo las hay en la agenda internacional, como estamos significando desde primera hora, y luego le podremos preguntar por todos esos asuntos, por la crisis en Oriente Próximo, por la situación de Venezuela, al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, que estará en este estudio a partir de las 9 de la mañana. Pero hemos escogido para empezar un asunto que me parece nos plantea algunos dilemas que son interesantes, o que sería interesante que comentáramos. Vuelve ya de sus vacaciones con todo el color, además, Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Hola, Pablo. Hola, Sastre, ¿qué tal? Mira, si una cosa buena tiene el verano, es que como te quedas aquí todo el rato, vas viendo cómo vais llegando. Y oye, celebro que tengáis tan buen color y celebro que se acabe lo que otros estamos todavía a punto de empezar. Lo que tienes pendiente Efectivamente. Me alegro. He convocado a Pablo, le he hecho madrugar en este día de su regreso vacacional para contarnos, Pablo, las claves de algo que hablábamos ayer y decíamos que tiene una clave geopolítica, pero también la tiene tecnológica. Les hablo de la detención en París este fin de semana de uno de los fundadores, del cofundador de Telegram, con el argumento de la justicia francesa de que su plataforma no colabora con la justicia, así que le consideran cómplice de delitos como la pedofilia o el narcotráfico. Hablemos de las claves de esa detención y lo que puede pasar a partir de ahora, Pablo. Es Sastre, un pez gordo de las tecnológicas. El detenido, de origen ruso, tiene 39 años y es sobre todo un pez gordo también en esto de la desinformación y el uso malicioso de las redes sociales, por lo que se permite hacer actualmente en Telegram. Es un tipo discreto, le gusta pasar desapercibido, es mucho más discreto, por ejemplo, que Elon Musk o que Zuckerberg, aunque puede llegar a ser Sastre tan excéntrico como ellos. En su caso, por ejemplo, presume de tener más de 100 hijos biológicos por ser donante de esperma. El tema es que Francia le ha echado el guante por consentir la difusión de todo tipo de mensajes delictivos en su red social, desde los más serios, como la apología del terrorismo, a ser plataforma para grupos antisistema. Las organizaciones de ultraderecha, por ejemplo, usaron Telegram hace unas semanas en los disturbios en Reino Unido. Es herramienta también para el phishing, para el tráfico de drogas, para la pedofilia. Las organizaciones o particulares dedicados a todo esto encuentran un campo libre para conectarse, para intercambiar información, para coordinarse. Es una red social que apenas modera su contenido. Ahí está la clave. Apenas tiene gente dedicada a hacerlo en comparación a otras apps similares como WhatsApp. Cuando se cierra un perfil surgen otros 3 similares y tiene una particularidad respecto a otras aplicaciones similares, que es que permite grupos de difusión gigantescos, Sastre, de miles de personas. WhatsApp sucks most. We actually started as a... You say WhatsApp sucks. Absolutely. Para Durov, aplicaciones como WhatsApp, sucks en inglés, por esos límites que imponen a sus usuarios. Mantiene que esa falta de control es el fuerte de la red social porque permite sortear la censura de regímenes más totalitarios. En 2016, en una entrevista en la CBS, decía que no se puede dar ni una concesión a quienes quieren endurecer la ley porque eso pone en riesgo las comunicaciones libres y privadas. Durov mantiene que si no es Telegram, se crearía otro Telegram para burlar esos bloqueos, esos obstáculos. El caso es que esa red social oficialmente ha dicho que su CEO no tiene nada que ocultar. Rusia ofrece cobertura legal a Durov. Esto es interesante porque Rusia en un primer momento rehuyó de este... Bueno, y él también se enfrentó con Putin porque no quería darle los datos. Exacto, se fue de Rusia. De hecho, recientemente, estos últimos años, ha habido un acercamiento entre el Kremlin y la aplicación, y es que Telegram, sobre todo, su gran valor, Sastre, es el número de usuarios que tiene. 900 millones en todo el mundo, con mucha información que vierten a esa red social y expuestos también a muchas de esas grietas de seguridad que utilizan organizaciones delictivas. Y al ritmo al que va creciendo, que son más de 300.000 al día, pronto llegará a esos 1.000 millones de usuarios. Pablo, gracias. Ahora. Me parecía, Esther, que era un debate muy interesante en la medida en que, por una parte, nos conecta con precisamente lo que hablamos aquí con el fiscal de delitos de odio la semana pasada sobre el anonimato, la posibilidad de que las autoridades identifiquen a los autores de determinados mensajes, pero él esgrime la libertad de expresión, y eso es lo que en este momento le tiene bajo custodia judicial en Francia.
Sí, la verdad es que tendríamos que hablar, como siempre, pues de los límites, esos límites que no nos gusta poner, pero tendríamos que ver cuáles son las complejidades de estas nuevas grandes empresas, ¿no? La cuestión no es una cuestión de libertad, también es una cuestión de libertad, pero sobre todo es que ellos se han convertido en una plataforma de contenidos y, por lo tanto, albergan, por ejemplo, la piratería audiovisual. Algunas otras plataformas lo que hicieron en su momento, después, por ejemplo, del asalto al Capitolio, fue restringir el número de reenviados. En cambio, ellos no lo han hecho. Telegram tiene esa capacidad de tener grupos enormes que, por lo tanto, se convierten en eso, en una plataforma de contenidos. Lo que ha hecho Pavel Durov es protegerse con las leyes europeas cuando era perseguido por Rusia y después irse a Dubái para intentar rehuir de esas leyes europeas. Por lo tanto, yo creo que se debería aplicar la ley. Si hay otro Telegram, pues que haya otro Telegram, pero me parece que la Unión Europea está como condenada a regular este tipo de actividades. Y una cosa es la libertad de prensa, obviamente, la libertad de opinión, la libertad de acceder a los contenidos, y otra es, por ejemplo, pues ser la plataforma en la que muchísimos adolescentes del mundo ven la Fórmula 1 o cualquier otro tipo de contenidos de manera pirata. Decíamos al hilo del debate de la semana pasada, Antón, que aquello que se regula en la vida real, digamos, no quiero decir real porque como si la otra no lo fuera, ¿no? Pero que en la vida virtual también debería poder hacerse y, sin embargo, es mucho más complicado. Bueno, pues yo creo que se plantea siempre la cuestión en términos de libertad, que efectivamente tiene esa dimensión, pero hay otra dimensión que se maneja menos, fundamentalmente porque les interesa a los que manejan estas plataformas, que es la cuestión de la responsabilidad. O sea, en la vida real, digámoslo así, en la vida analógica, en la vida presencial, tú eres responsable de lo que haces y lo que dices. Cuando entras en un sitio, cuando hablas con una persona, se te ve la cara, se sabe quién es. Cuando firmas un documento, cuando solicitas, cuando haces todo sabe quién eres y eres responsable. Y tienes que asumir esa responsabilidad. La cuestión que tenemos en el mundo digital es que no eres responsable. No eres responsable como usuario porque puedes acceder prácticamente sin dar ningún dato. Y tampoco ellos se consideran responsables. Cuando hablan de libertad, en realidad están hablando de irresponsabilidad. Es decir, no, yo quiero tener un negocio en el que no tenga que asumir absolutamente ninguna responsabilidad por lo que suceda dentro de ese negocio y hacia afuera de ese negocio. Claro, así, primero, se juega con una enorme ventaja y segundo, aquí hay dos derechos que hay que equilibrar. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, que son cosas diferentes. La libertad de expresión es una cosa y la información, es decir, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener la garantía que la información que nos llega, por el cauce que sea, es una información veraz, rigurosa y cierta, son dos derechos que están en nuestra Constitución y en la mayor parte de las constituciones y tienen que estar garantizados por igual. Y en este caso está garantizado, entre comillas, la libertad de expresión. Yo creo que nunca ha habido tanta libertad de expresión en la historia como hay ahora. Tanta gente dice que está amenazada, tanta gente recuerda, no, yo en los 90 tenía más libertad, pues yo debí vivir en otros 90 y debí vivir en otra España en los años 70, los años 80 y con Franco ya no te quiero ni contar, ¿no? O sea, libertad hay. El problema es que no tenemos bien definido, porque es una cuestión compleja, porque la técnica y el desarrollo técnico la ha vuelto muy compleja, la cuestión de la responsabilidad, que al final es por lo que se ha detenido a este señor. Es decir, usted no es responsable de lo que cuelgan los usuarios, eso es cierto. Aunque también deberíamos empezar a discutir eso, porque no son comunicaciones privadas. Cuando tú tienes 200.000 seguidores en un canal, eso no es una comunicación privada. O sea, una comunicación privada es cuando llamo a mi madre por teléfono. Eso es una comunicación privada. No se le detiene por eso, por los contenidos. Se le detiene porque cuando se le pide que colabore con la justicia para esclarecer determinados contenidos que pueden encubrir o suponer delitos, se ha negado sistemáticamente. A veces se lo han pedido dictaduras y puede tener una explicación, pero hombre, Francia, dictadura no es, de momento. Elena. Sí, no, yo creo que habéis planteado los dilemas que nos pedía José Luis con claridad. Yo estoy de acuerdo con Antón, lo dije cuando debatimos la semana pasada los delitos de odio, que la responsabilidad es esencial. Es decir, escudarse en el anonimato no debe permitir comportamientos que efectivamente en físico, analógico, no son tolerables. Yo creo que esa equiparación de espacios es fundamental, porque si no, no estaríamos entendiendo la dinámica de nuestros tiempos, que es híbrida.
Entonces, esa hibridación solo podremos gestionarla bien si somos conscientes de la responsabilidad de nuestros actos con independencia del espacio en el que se realicen. Esa es fundamental. La otra es que, en consecuencia, digamos, es preciso hacer la regulación. La libertad no existe en abstracto, porque la libertad individual solo podrá garantizarse en el contexto de unas reglas de juego que lo permitan o permitan ejercitarlo en sociedad, y por lo tanto tiene que haber una regulación del tráfico. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos con especial profundidad y dificultad en estos tiempos de hibridación? Que efectivamente vivimos en un mundo crecientemente fragmentado, en el que los dos elementos que apuntaba al principio José Luis, geopolítica y tecnología, están acelerando esa fragmentación en la que el predominio tecnológico se utiliza como un arma geopolítica que se va a volver en contra, seguramente, ¿no? Hoy leía noticias sobre la posición que está teniendo, por ejemplo, China y en concreto Xi Jinping respecto de la inteligencia artificial, y cómo al final está muy bien ser líder tecnológico, pero si se me vuelve en contra de mi control sobre el régimen, a lo mejor no tanto, ¿no? O sea, esa suerte de equilibrios es en la que estamos viviendo actualmente, pero vuelvo a repetir, igual que lo decía Esther, ¿no? La libertad, y Antón, la libertad de expresión es esencial en nuestra democracia, y es verdad que el anonimato ha permitido en países autoritarios poder expresar el sufrimiento de mucha gente que no podría tener voz en caso contrario. Eso ha sido un beneficio importante, pero efectivamente no podemos conculcarlo con una carta patente de corso para desinformar y manipular, que sería el otro derecho que mencionábamos, ¿no? Este es el mundo complejo y fascinante en el que efectivamente los que han estado liderando en el ámbito analógico, por ejemplo los medios de comunicación, tienen un papel fundamental, en mi opinión, y no porque esté aquí en la radio, que también en generar ese criterio, ese espíritu crítico que ayude a efectivamente distinguir la paja del grano y establecer un criterio, por lo menos, para cuestionar determinadas cosas que en caso contrario generarán burbujas muy peligrosas, como son los grupos en Telegram, ¿no? Hoy había un artículo en El País de Marta Peirano, que siempre nos da una aportación tecnológica, diciendo que en el caso de Telegram, a diferencia de otras plataformas como Signal, no conserva los datos, permite que fluya la información, y eso le permite a su vez decir que no puede dar los datos que no mantienen sus servidores. Bueno, esa complejidad tecnológica... Bueno, la coartada de la libertad. Sí, ¿no? sí, pero no, bueno... Lo hago en nombre de la libertad. No, pero otra cosa es que la regulación, como bien decíais, Europa Claro. está siendo muy pionera en esto, con mucha dificultad, que yo a veces critico, pero ese es el equilibrio que hay que buscar, ¿no? No impidas la innovación, no impidas el utilizar al máximo las herramientas que hay a disposición en el siglo XXI, pero con una regulación que, por ejemplo, obligue, a establecer unas reglas de juego dentro de la aplicación, y efectivamente Francia ha dicho, bueno, además tienes pasaporte francés, está muy bien que tú no seas responsable de lo que hacen tus usuarios, pero tú sí que tienes una responsabilidad sobre cómo se utiliza la herramienta que tú has creado. Pero lo que no podemos es seguir aceptando la coartada de la libertad. Sí, Uno de los primeros que acudió a solidarizarse con el CEO de Telegram es Elon Musk, que ha sido, yo creo que todos somos... Primero, es imposible que no te lleguen tweets de Elon Musk si estás en Twitter, por mucho que intentes Realmente evitarlo. es imposible, sí, señor. Es imposible, por mucho. Estaremos todos de acuerdo que ha sido uno de los mayores difusores de bulos sobre lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el Reino Unido en las últimas 3 semanas. ¿No? Y hacen están haciendo estas cosas de que te pueden meter en la cárcel o decapitarte por un meme. O sea, ha sido un gran difusor de bulos y de mentiras, siempre en nombre de la libertad. Yo quiero empezar a decirle, no, eso no. Primero, usted no está actuando en nombre de la libertad. No, usted lo que quiere es poder decir lo que quiera y no tener ninguna responsabilidad. Y la libertad es responsabilidad. Segundo, usted confunde libertad de expresión y derecho a la información, que son cosas completamente diferentes. Y tercer elemento que a mí me parece fundamental, que a veces se nos olvida. Usted quiere esto porque este es su negocio. Claro. El negocio del odio. Hoy también, creo que es en El País, se publica una información sobre cuánto han facturado muchas de estas empresas
Telegram, también Twitter, precisamente facilitando convertirse en esos canales que atraen a las personas que van a esos canales precisamente para difundir el odio, para difundir los grupos. Por ejemplo, el traslado de clientes que se produjo cuando Twitter y Facebook empezaron a controlar un poco la situación después del asalto al Capitolio, y cuántos de esos asaltantes y cuántas de las personas que participaron en ese asalto real, pero también virtual, se trasladaron a Telegram. Y el volumen de negocio que va con eso. Porque ese es ahora mismo el negocio de Twitter o el negocio de Telegram. Déjame dar un dato. Mira, en la información que citabas de Enrique Alpañés, que firma hoy en el diario El País, sí, dice que las ofertas de compra que recibió Durov por Telegram superaban los 30.000 millones de dólares. Pero dice más, cita un estudio de la Universidad de la Sapienza en Roma que calculaba que los canales conspirativos habían conseguido recaudar con distintos proyectos 84 millones de euros de más de 900, casi 1 millón de contribuyentes en los últimos años. Es decir, efectivamente no solo estamos hablando de algo que pone en juego la información, la desinformación, el odio, algo de lo que ya hablamos mucho, es verdad que en otra dimensión, la semana pasada, sino que aquí estamos hablando de cuantísimo dinero se mueve aquí. Es decir, que una especie de industria del odio, o sin la especie, una industria del odio que se enriquece a partir de la generación de estos mensajes y que además nos pone sobre este dilema, digamos, porque él dice, Durov dice, yo garantizo la libertad de expresión sea donde sea, y si cedo una vez ya no sé dónde tendré que parar de ceder, y Francia dice, no, disculpe, su plataforma está contribuyendo a que haya delitos como la pedofilia, por ejemplo, y eso le convierte a usted en cómplice, ¿no? Claro. Usted está haciendo lo mismo con las comunicaciones que hacían y hacen determinadas entidades financieras para blanquear el dinero que sale de delitos. Es lo mismo. Es lo mismo, ellos blanquean o blanqueaban dinero, y usted lo que hace es facilitar las comunicaciones de individuos que necesitan esas comunicaciones para cometer delitos. De momento, lo último que sabemos, la decisión que tomó ayer a última hora del día el juez de París es prolongar la orden de detención contra el cofundador de Telegram, que tiene 39 años. En 14 minutos dan las 9. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. En el análisis de esta mañana de lunes, nuestro último lunes de verano, Elena Pisonero, Antón Losada y Esther Vera. Vamos a irnos en directo a Jerusalén, donde está la corresponsal de la SER, que es María Rodríguez Abalde. María, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Para ver cómo amanece Jerusalén en estas horas después desde que hayamos visto el mayor cruce de intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah de las últimas 2 décadas, en una escalada que preocupa a la comunidad internacional para saber en qué puede terminar esto, después de que viéramos ese centenar de aviones israelíes bombardeando el Líbano, María, como una respuesta preventiva, dijo Netanyahu, antes de los 300 cohetes que llegó a lanzar la milicia. ¿En qué punto estamos? Porque parece que después del temor a que esta noche fuera una noche de más ataques, ha sido una noche, sin embargo, de contención. Sí, por el momento tranquilidad. Además es muy curioso que estos ataques siempre se producen justo cuando acaba el Shabbat, que es el descanso judío por excelencia. Pero hay una nota curiosa, tenemos en la región a Charles Brown. Se suponía que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos iba a bajar la temperatura y resulta que aumentó considerablemente. Allí casi nos quemamos porque a las 5 de la mañana del domingo y 15 minutos antes Israel hacía cumplir su promesa, haciendo despegar esos 100 cazas para eliminar esas miles de lanzaderas, esos 40 objetivos militares en el Líbano. Nasrallah, de esas miles de lanzaderas, no habla en su discurso posterior, pero sí dijo que colapsar esa cúpula de hierro es la intención. También, como blanco muy curioso, la 8200 es la unidad de inteligencia israelí por excelencia. Dice que la ha alcanzado, pero tampoco hay reportes sobre ello. Sí hay reportes de un marine israelí muerto y 2 heridos. El jefe de Hezbollah también señala que la coalición proxy va a atacar por separado. Aunque el episodio de este fin de semana sabe a triunfo con Memes 1000, ya se está a la espera de la próxima operación. Se sospecha que va a ser por el sur y con los hutíes como protagonistas. Paz para Tel Aviv se llamó la de este fin de semana, aunque Tel Aviv anoche fue sorprendida con 2 nuevos cohetes M90 enviados desde Gaza sin causar grandes daños. Eso mientras el foco de la comunidad internacional está mirando lo que ocurre en esa frontera entre Israel y Líbano, y mientras Israel sigue los ataques contra la franja de Gaza. Esta madrugada 5 palestinos muertos con ataques contra campos de refugiados y órdenes de evacuación que no se detienen. María, la percepción que tenéis allí dentro de la política israelí con todos estos movimientos de las últimas semanas, ¿la popularidad de Netanyahu políticamente está ahora más fuerte que hace solo unos meses? Prácticamente cada 2-3 días se publican encuestas que están midiendo hora a hora prácticamente cómo va esa popularidad, y hemos de decir, José Luis, que no está saliendo realmente damnificado, sino todo lo contrario. Sí suele haber de vez en cuando pequeñas brechas que le dan a Gantz, que sería su principal rival en unas posibles elecciones, un poco de margen, pero ahora mismo la última que teníamos, creo que fue el pasado viernes, Netanyahu estaba 2 puntos por encima, porque al final este tipo de operaciones también dejan en la sociedad una sensación de que el gobierno les está protegiendo, y como digo, después de operaciones como la de este fin de semana, como que la población, por decirlo así literal y muy coloquialmente, se viene arriba, y como al final sale este sentimiento de orgullo, ¿no? por el Estado de Israel y por lo que pueden llegar a hacer sus fuerzas de defensa para finalmente protegerlos de todos estos enemigos que tienen alrededor y que son una realidad, esto nadie se lo inventa. Con lo cual, por el momento, en las encuestas sí hubo un momento después de Navidad cuando Netanyahu salía muy perjudicado, pero no es ahora mismo la sensación, y tampoco por lo que yo puedo palpar en los comentarios entre la población, ¿no? en la calle. María, muchísimas gracias. Seguimos hablando esta semana. Hasta mañana. Un beso. Es clave, Elena, eso, saber en cada movimiento de Netanyahu cómo van al lado las encuestas de popularidad o no, porque es lo que Netanyahu busca también en cada movimiento, ¿no? Sí, porque aunque a veces se dude, Israel es una democracia y efectivamente tiene que vigilar esos datos esenciales de su propia supervivencia política, ¿no? En todo caso, como bien comentaba María en su crónica, la realidad hay que entender cómo se vive el día a día en Israel, ¿no? Que es un país metido, como estamos viendo, en un polvorín con mucha tensión. Yo, desde luego, de todos los países que he viajado por muchos, esa sensación de miedo, de inseguridad o de tensión, no lo he vivido como en Israel.
Y eso hay que entender, algo que para nosotros pues no es imaginable, no es una excusa de nada, pero hay que entender, como bien decía María, que los ciudadanos ven que en esas acciones que son desproporcionadas en nuestra visión, sin duda alguna, para ellos es la sensación de que están siendo protegidos, que se está haciendo lo posible por garantizar su seguridad. Y de ahí, lo digo por interpretar, que nos parece paradójico que su sociedad siga teniendo ese apoyo, ese respaldo a Netanyahu, que realmente está tomando medidas que rompen, poner un poco al debate más o al análisis general, principios de la política internacional, con esa respuesta preventiva como excusa o como argumento para atacar cuando es algo que efectivamente no está dentro del ordenamiento internacional, como hemos vivido en otras guerras muy sonadas en esa zona. Y digamos que es una situación compleja que efectivamente se está escalando, y las propias facciones van midiendo sus fuerzas, pero es evidente que Israel juega con esa tensión y esa presión por parte de la propia sociedad israelita, que, como digo, es una democracia y que sabrá obviamente valorar cómo continúa respaldando un liderazgo o busca otro. Antón. Bueno, ayer Gideon Rahat, que es un analista y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicaba en El País que este aumento de la popularidad, o esta recuperación, mejor dicho, de la popularidad de Netanyahu, que no olvidemos, cuando se produce el ataque terrorista de Hamas tenía a medio país en la calle y era el primer ministro más impopular de la historia de Israel, y todavía bajó más su popularidad después del enorme fracaso que supuso para la seguridad, para el ejército y para el Mossad israelí el ataque de Hamas. Se ha ido recuperando. Decía este profesor dos cosas que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? La primera, que no hay que sobrevalorar lo que está sucediendo en este momento, que ni estaba tan mal antes ni está tan bien ahora. Y la segunda, que hay un doble factor que explica esto. Uno, la guerra, y sobre todo el uso publicitario de la guerra. O sea, Netanyahu ha visto en la guerra la manera para cumplir lo que es su objetivo fundamental, que es mantenerse en el poder al precio que sea. Entre otras cosas porque sabe que tan pronto abandona el poder, tiene una larga lista de asuntos de corrupción y asuntos judiciales que le están esperando. Y la segunda variable que explicaba esta recuperación era la falta de una alternativa clara. Que no había, la mayoría del pueblo israelí no veía una alternativa política clara, que Gantz, el que fue ministro de Defensa, había perdido su oportunidad al mantenerse en el gobierno seguramente más tiempo del que debía y al salir del gobierno demasiado tarde, y que no acababa de conformarse una alternativa que convenciera realmente a los votantes israelíes de que era posible apartar a Netanyahu y que fuera sustituido por un gobierno viable, ¿no? Y que esas son las dos razones que en este momento explican esta recuperación de la popularidad, lo cual es una pésima noticia en términos de un horizonte inmediato o a medio plazo de paz. Si vemos cómo actúa Netanyahu, sabemos lo que va a pasar. Mientras la guerra le resulte rentable en términos políticos, habrá guerra. Esther, si te parece, voy contigo, pero a la vuelta, porque quiero que vayamos a las noticias de las 9, luego el ministro de Exteriores, Álvarez, al que le preguntaremos precisamente por esta cuestión, y luego retomo contigo el análisis. Gracias.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Está siendo una mañana muy complicada en Ucrania, donde siguen registrándose explosiones en diversas regiones del país, incluida Kiev, donde las autoridades confirman el corte del suministro de luz y de agua a Bayo en varias partes de la capital. Al menos 3 personas han fallecido en el ataque masivo que Rusia ha lanzado este lunes contra varias ciudades ucranianas, incluidas las de Zaporilla, Odessa, Chernigov, Kryvyi Rog y también Kiev, donde se han producido varios ataques con drones y con misiles de crucero lanzados desde una decena de bombarderos estratégicos rusos, según afirman las autoridades ucranianas, que han pedido a la población de las principales ciudades, incluida la de la capital, que permanezcan en refugios. En unos instantes le vamos a preguntar al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, por esta cuestión y por la tensión creciente en Oriente Próximo y en Venezuela. Allí, hoy está llamado a comparecer ante la Fiscalía el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. En España es noticia un seísmo que esta madrugada ha despertado a los vecinos de Huelva, un temblor de más de 5 grados en la escala de Richter que se ha originado en las costas del sur de Portugal. Huelva, Sara Castro. Esta mañana la provincia de Huelva ha amanecido con temblores y confusión entre la población ante el movimiento, y es que ha sucedido un seísmo al sur de Portugal de magnitud estimada de 5,5 en la escala Richter, a 84 kilómetros de Lisboa y a 19 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional, que se ha notado principalmente en las costas onubenses como Punta Umbría y la capital a las 6 y 11 minutos de la mañana. También se han visto afectadas las zonas de Gibraltar y Marruecos. Por el momento se descarta y no hay peligro de maremoto, ya que es necesario que alcance una magnitud de 7. El tiempo se estabiliza este lunes en la península. Las temperaturas van a continuar, eso sí, altas, lo que dispara el consumo de electricidad en las horas centrales del día. Y eso va a hacer que el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista vuelva a subir esta jornada hasta los 94 euros el megavatio hora. De los deportes AMPE, el atletismo tiene 2 nuevos récords del mundo y esta noche volveremos a tener liga en primera división. Con la primera de las jornadas intersemanales del campeonato. Arranca la jornada 3 con el Villarreal Celta desde las 9:30 de la noche. El propio Celta y el Barça lideran la clasificación con 6 puntos. Completadas las primeras 2 jornadas, son los únicos que han ganado los 2 partidos. También se completa la jornada 2 en segunda, a las 7 Cartagena Real Zaragoza, a las 9:30 Córdoba Burgos. Además, en la reunión de Silesia del Diamond League, el sueco Duplantis ha subido el listón de la pértiga hasta los 6 metros 26 centímetros. El noruego Ingebrigtsen rebajaba en 3 segundos el récord de 3.000 metros, que estaba a punto de cumplir 28 años de historia. Y arranca el US Open de tenis, primera jornada para 8 tenistas españoles, entre ellos está Paula Badosa. Las 9 y 2 minutos de la mañana, las 8 y 2 en Canarias. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ministro, estábamos hablando, antes de saludarle precisamente en la mesa de análisis, de la situación que se ha abierto en Oriente Próximo con esta escalada que hemos visto este fin de semana. Tuiteaba ayer el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, que estamos ante el riesgo cierto de que vayamos a una guerra en toda regla. ¿Es posible evitarlo a las horas que son y a estas alturas del conflicto? Por supuesto que es posible evitarlo, pero también estamos en un momento de tensión máxima desde que se ha iniciado la guerra en Gaza. Lo que vivimos ayer, ese enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas de Israel y Hezbollah, es un punto que llevamos señalando desde el Gobierno de España y yo en todos los foros internacionales desde hace muchos meses, y es la posible extensión de la guerra al Líbano. Y eso hablamos de que un conflicto que es ya una auténtica catástrofe humanitaria en Gaza, con 40.000 civiles palestinos muertos, pasaría a ser una guerra regional con connotaciones muy, muy graves, porque las conexiones entre Hezbollah e Irán son muy claras. Pero por supuesto que puede evitarse, y yo creo que a corto plazo lo que tiene que tener lugar es un alto el fuego en Gaza que distienda en estos momentos esta situación tan preocupante. En segundo lugar, tiene que poder entrar la ayuda humanitaria sin ningún obstáculo a la franja de Gaza. Y tenemos que movernos a establecer un marco, y es en los que está España en estos momentos, un marco en el que se pueda producir un diálogo entre israelíes y palestinos. Por eso nosotros hemos tomado una posición de liderazgo, por eso reconocimos el Estado de Palestina en Europa y queremos que haya un diálogo euroárabe para establecer ese marco. Y al final del camino lo que tiene que haber es un Estado palestino en el que conviva en buena vecindad, en paz, en seguridad, en prosperidad con el Estado de Israel, y una normalización de todo el mundo árabe con Israel. Todos sabemos cuál es la fórmula,
Y esa es la fórmula. La otra, lo que estamos viendo ahora, la posibilidad de una guerra regional. Pero la pregunta, ministro, es si esa es la teoría, pero luego la realidad va parece que sea imposible. Las negociaciones, esta misma noche ha habido otra vez reunión, no hay acuerdo. La semana pasada vino Antony Blinken y se tuvo que volver de Doha como había llegado. Luego usted dice, posición de liderazgo de España, el reconocimiento del Estado palestino. Cuando España hace eso, Israel tiene una respuesta, una protesta diplomática por ese paso de España. Es decir, estando clara la teoría, luego la realidad es que es imposible aplicar esa teoría. Nosotros no vamos a cejar, y en eso están de acuerdo muchos de nuestros socios europeos y, por supuesto, el grupo de contacto árabe-musulmán, y por eso nosotros lo que queremos es acercar posiciones para establecer ese marco, porque un día llegará la paz. Es cierto que hay actores y hay personas que no están en el campo de la paz y que probablemente no van a estar nunca, pero nosotros no podemos resignarnos. No podemos resignarnos por justicia, por estabilidad internacional y por la más pura humanidad a que la guerra sea la forma natural de relacionarse entre los distintos pueblos de Oriente Medio. Desde luego, yo como ministro de Asuntos Exteriores no me voy a resignar nunca. ¿Cree que es posible que llegue la paz antes si gana Kamala Harris las elecciones de noviembre en Estados Unidos, por ejemplo? Yo creo que los Estados Unidos en estos momentos están haciendo todo lo que pueden por ese alto el fuego y desde luego nosotros lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, apoyamos los esfuerzos de Estados Unidos, de Qatar y de Egipto, que son el trío que está en estos momentos trabajando más de manera con más ahínco por ese alto el fuego, que es absolutamente necesario. Y desde luego Kamala Harris ha sido muy clara en el tema palestino, en su discurso de nominación y en lo que ella habla. Y los Estados Unidos están llamados a jugar un papel muy, muy importante en la paz en Oriente Medio. Insisto, todos sabemos cuál es la fórmula. De hecho, israelíes y palestinos lo han negociado en muchas ocasiones. Lo que falta ahora es voluntad política y, si me lo permite, valentía política para aplicarlo. España se sumó, usted mismo lo anunció hace unas semanas, a ese proceso en la Corte Internacional de Justicia abierto por Sudáfrica por un presunto delito de genocidio por parte de Israel. Le quería preguntar si hay alguna novedad y en vista de que de momento diplomáticamente, aunque usted insiste en que es la vía, no hay avances, si no es posible que jurídicamente, que judicialmente haya algún movimiento que impida que continúe esa masacre contra la población civil de Gaza. Bueno, el Tribunal Internacional de Justicia, que quiero recordar, es el máximo órgano jurisdiccional en el mundo. Es parte fundacional de la Carta de las Naciones Unidas. Ya dictó unas medidas cautelares en la que dijo que había que parar las operaciones militares en la zona de Rafah. Y no se están cumpliendo. Ese fue uno de los motivos por los que tomamos la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia, en ese caso abierto por Sudáfrica. Otro de ellos fue el hecho de que se esté impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la población civil. Todas esas conductas son conductas tipificadas bajo la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio. Por eso acudimos. Y desde luego yo quiero recordar una vez más que las decisiones, incluidas las medidas cautelares que ya ha dictado el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, son vinculantes para todos los estados del planeta, incluido para Israel. Sí, pero incumple y no pasa nada. Debería de ocurrir y es una reflexión que yo he llevado a la mesa de los 27 en Bruselas y el próximo jueves vamos a tener una nueva reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Volveremos a analizar la situación en Gaza y en Oriente Medio, esta tensión máxima que estamos viviendo en Líbano y desde luego volveré a plantearlo. Yo creo que en estos momentos el alto el fuego en Palestina, en Gaza y el impedir que se extienda el conflicto a una guerra a gran escala en Líbano deben ser las dos grandes prioridades de todos nosotros y fundamentalmente de los europeos. Pero, ¿y plantearían algún tipo de sanción o respuesta diplomática a quien está incumpliendo estas resoluciones de la mayor autoridad judicial en el mundo? En la última reunión ya solicitamos al alto representante Josep Borrell que planteara una serie de medidas si lo que surgiera de ese Consejo de Asociación Israel-Unión Europea, que España junto con Irlanda hemos solicitado que se reúna para, en base a la cláusula de derechos humanos del Consejo de Asociación, que Israel, nuestro colega, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, nos dé explicaciones de lo que está ocurriendo en Gaza. Si no fueran satisfactorias o si él no acudiera, finalmente, ¿qué se pudiera hacer? Y lo que estamos esperando es a que se nos plantee esa lista de medidas por el alto representante.
representante, que es quien tiene la función para ello. Ministro, déjame preguntarle también por la situación en Venezuela. Hoy mismo la Fiscalía ha llamado a declarar a Edmundo González Urrutia. Él ha dicho en un mensaje esta madrugada que esa petición de la Fiscalía no tiene las garantías. ¿Qué escenario cree que puede abrirse en las próximas horas en Venezuela en vista de cómo se están desarrollando en este momento los acontecimientos? El gobierno de España tiene una posición muy clara desde el mismo 29 de julio, y es que nosotros no vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes para ello. Es lo que dicta la legislación venezolana y es cómo funcionan todas las democracias del mundo. Hemos hecho una declaración a 27 este fin de semana al respecto, impulsada por España, en la que a petición de España también se ha introducido que la Unión Europea tampoco hará ningún reconocimiento de ningún resultado electoral si no se enseñan, si no se pueden verificar las actas de todas las mesas. Y una situación muy preocupante en estos momentos es el que se mantenga la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica de todos los venezolanos, muy especialmente de los líderes políticos. Yo he estado este verano en varias ocasiones en contacto tanto con María Corina Machado como con el propio Edmundo González, por supuesto también con el gobierno de Venezuela, y voy a seguir estando en contacto, lo dije en la Comisión de Exteriores del Senado, con todos ellos, porque es el papel de España, establecer puentes, crear diálogo, posibilitar una negociación. Y les trasladé esto, que por supuesto sus derechos fundamentales, el respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, pero muy especialmente de los líderes políticos, es una de las cosas por las que España está especialmente vigilante. Y si me lo permite, yo aquí quiero claramente denunciar la irresponsabilidad del Partido Popular, que lleva desde el mismo 29 de julio y desde luego en la intervención que muy desafortunada por parte de ellos que tuvieron en la Comisión de Exteriores a la que yo acudí el pasado 13 de agosto, insiste de una especie de lo que ellos pues califican de equidistancia o de silencio de España. España no solamente no ha sido silenciosa, sino que fue el primer país europeo y uno de los primeros del mundo que ha exigido las actas para reconocer cualquier resultado, y que la posición que va marcando España es la que va teniendo la Unión Europea. Lo que ocurre es que España no actúa atolondradamente y de manera irresponsable porque tiene un papel muy importante que hacer y porque también queremos que la solución a este momento de enquistamiento en el que se encuentra Venezuela venga de un diálogo y de una negociación entre venezolanos de forma pacífica. Y no lo queremos porque lo diga el ministro de Asuntos Exteriores de España, lo queremos porque Venezuela es un país hermano y porque la propia oposición, muy claramente María Corina Machado y Edmundo González, cuando he hablado con ellos, así me lo transmiten. La posición de España, por tanto, es que en este momento no reconoce la victoria que se autoproclama, digamos, Nicolás Maduro hasta que enseñen las actas. Así es. Vale, ¿cuánto tiempo van a esperar hasta que esto se produzca? Porque es que quizá esta situación, entonces, se demora sin límite. No habrá reconocimiento en ese caso. Es decir, nosotros no vamos a reconocer unas cifras que nadie sabe de dónde salen ni cómo se verifican. Como cualquier democracia del mundo, uno tiene que poder verificar esas cifras. Mucho más cuando lo que podríamos llamar dudas de los primeros momentos empiezan a ser algo más que dudas, porque hay un informe del panel de expertos de Naciones Unidas, que ese sí estuvo realizando una labor de observación electoral, que indica que de las actas que han podido verificar, que les entregó la oposición, eran correctas. Esas sí eran correctas. Y entonces España podría hacer, como pide, ahora que lo citaba el Partido Popular, el reconocimiento de la victoria de la oposición. Lo que ocurre es que esto no es un concurso de a ver quién queda mejor o quién va más lejos en sus declaraciones. El Partido Popular no piensa en ningún momento en los venezolanos y las venezolanas, ni por supuesto en Venezuela. Y lo que piensa es en intentar desgastar al gobierno, se lleve por delante lo que se lleve por delante. Si el Partido Popular escuchara a la oposición, vería que lo que la oposición pide es que haya mediadores, personas que sean capaces de hablar como hago yo, con el gobierno y con la oposición, porque el Partido Popular no habla con nadie. Y al final lo que se pide es un diálogo y una negociación. Yo podría hacer declaraciones muy grandilocuentes que, bueno, dejaran satisfecho al Partido Popular, pero que desde luego no avanzaran en nada.
la voluntad democrática de los venezolanos que expresaron muy claramente el 28 de julio, porque sobre eso sí no hay ninguna duda. El 28 de julio los venezolanos pudieron votar lo que quisieron. El problema es cómo verificamos los resultados que se están dando después. Y yo quiero que lo que dijeron el 28 de julio los venezolanos sea lo que triunfe finalmente. Yo pienso en el pueblo hermano de Venezuela, pienso en los miles y miles de españoles que están viviendo y residiendo en Venezuela y en los venezolanos que viven entre nosotros perfectamente integrados, no como el Partido Popular, que lo que busca es continuar con una campaña de bulos y decir que el gobierno de España es silencioso, cuando yo he sido uno de los primeros ministros de Asuntos Exteriores del mundo y el presidente del gobierno, quiero recordar que 3 días después de las elecciones fue muy firme y muy claro al respecto también. ¿Ese papel de mediador que usted ahora mencionaba es lo que está haciendo el presidente Rodríguez Zapatero? El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que yo ya lo dije también en el Senado. El gobierno, desde luego, valora y aprecia desde hace muchos años. ¿Pero lo hace en nombre del gobierno de España? Lo hace en nombre propio, como expresidente del gobierno de España, y ha estado en la observación electoral a invitación de la Comisión Nacional Electoral venezolana. Pero sobre todo lo importante es que recibe el agradecimiento tanto de oposición como del gobierno de Venezuela por esa labor que hace, es apreciada por ello. El presidente Zapatero tuvo un papel muy importante en la liberación de muchos presos políticos. Hay declaraciones, no hay más que mirar la hemeroteca del expresidente Mariano Rajoy agradeciendo al presidente Zapatero su papel con respecto a Leopoldo López, que quiero recordar estuvo 1 año y medio en la Embajada de España con este gobierno y que ha venido a España con el mismo estatuto con el que han llegado 120.000 venezolanos. El gobierno de Mariano Rajoy fueron 26 venezolanos. Con este gobierno 120.000, entre ellos Leopoldo López y su familia. Déjame preguntarle, porque me ha quedado claro que es muy crítico con el Partido Popular, pero no me ha quedado claro si va a hacer, o el gobierno se plantea hacer aquello que el Partido Popular pide, que es el reconocimiento de la victoria de la oposición. En estos momentos lo que nosotros estamos centrados, nosotros y todos los europeos, es en propiciar una negociación y un diálogo entre el gobierno y la oposición, para que se respete la voluntad democrática de los venezolanos. Hubo momentos en los que, como fue el caso de Juan Guaidó, fuimos a un reconocimiento y eso no hizo avanzar la voluntad democrática. Y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Y lo que tenemos que pensar es, no se trata de hacer declaraciones contundentes, sino declaraciones eficaces, movimientos eficaces. Desde luego, nosotros no vamos a reconocer un resultado electoral que no esté verificado. Eso sí se lo puedo garantizar, no solamente España, que fuimos los primeros en decirlo, sino también los 27 de la Unión Europea, y ahí está esa declaración que emitimos los 27 este fin de semana. Si el gobierno de Maduro sigue sin publicar las actas y por tanto no hay manera de verificar, usted me decía que es imposible hablar de tiempos, ¿Europa debería promover o España será partidario de que se promuevan sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por esa falta de transparencia? Nosotros barajaremos cualquier medida que pueda ayudar a que la voluntad democrática de los venezolanos sea la que finalmente triunfe. Quiero recordar que hay sanciones en estos momentos en vigor. Las sanciones se producen por unanimidad, quiere decir con el apoyo y el respaldo de España. Fue España quien llevó además las sanciones a la mesa de los 27. Las sanciones no son un fin en sí mismo ni están llamadas a durar eternamente. Lo que buscan es modificar una situación y en tanto cuanto esa situación se modifique, se van graduando hacia abajo o hacia arriba. No me ha descartado, por tanto, la posibilidad de sanciones. No descarto en absolutamente nada. Pero lo que nosotros sí queremos es no movernos de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es que la solución sea una solución pacífica y negociada entre venezolanos. Que no sea una solución violenta, por eso hacemos siempre un llamamiento a la calma y al civismo, y que no sea una solución que venga impuesta desde el exterior. Deme un par de minutos, que hay otros asuntos que quiero abordar con usted. Redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. El trabajo del actor, el cómo antes de interpretar, de empezar una escena, tienes que tener las capas con las que llega el personaje. Eduard Fernández, Gato Pardo.
Yo no soporto, soy un poco maniático, un poco exagerado a veces, pero no soporto un actor cuando hace fuerza por llorar. Casi nadie quiere llorar, solo un farsante o alguien que quiera engañar en un momento dado hace fuerza por llorar, ¿no? Y hay veces actores que les veo que hacen fuerza por llorar, eso no se tiene que ver. Uno tiene que llorar siempre a pesar de uno. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Atención que cae la lluvia sobre la superficie de la pista y es el pistoletazo de salida para que todos los caracoles salgan a la carrera hacia su gran meta, que es la comida. Pilotos y vehículos se funden en estos monoplazas que, recordamos, alcanzan una velocidad punta de 780 milímetros por hora. Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... ¿Cómo pasa la bandera cuadros? ¡Campeón del mundo! Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER. 5 cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira. Nos quedamos sin coche. Y sin radio. No, sin radio no. Eso de ahí es una medusa, no es una... Vaya. Con la app de la Cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. 100 años de radio. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, en conversación con el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, con quien quiero ir abordando otros asuntos de la crónica internacional, pero antes, y por cerrar el asunto Venezuela, ministro, usted mismo hacía referencia a las conclusiones del Centro Carter, que cree que las elecciones no han tenido las garantías suficientes para ser consideradas democráticas como tal. También en unas conclusiones, una impresión parecida, sacó el panel de observadores de la ONU. Democracias de América Latina se están pronunciando en ese sentido. Le quiero preguntar si para usted Venezuela es una dictadura. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Para conseguir objetivos, el gobierno de España está llamado, porque así lo quieren los venezolanos, incluida la oposición venezolana, a hablar con el gobierno y con la oposición. Yo dije desde el primer momento en que me nombraron ministro de Asuntos Exteriores, y la última vez que lo he hecho públicamente, lo voy a decir otra vez aquí en la cadena SER, pero lo dije en el Senado, en la Comisión de Exteriores, el 13 de agosto, que yo voy a hablar con gobierno y oposición como llevo haciendo estos años y como llevo haciendo desde el día 29 de julio para conseguir que se respete la voluntad democrática de los venezolanos. Porque lo que yo sí creo es que el 28 de julio los venezolanos pudieron votar libremente lo que quisieron. Y por lo tanto, lo que tenemos que poder hacer valer es aquello que ellos votaron. Si votaron es porque es una democracia, entonces me dice. Pero un ministro de Asuntos Exteriores no es un politólogo ni un especialista en derecho constitucional. Pero ¿le parece que ponerle nombre a las cosas, no. Disculpe, ministro, ¿le parece que ponerle nombre a las cosas es una tarea que solo pueden hacer los politólogos? Es decir, ¿no sería importante también que la ciudadanía supiera, en boca del ministro de Exteriores, cuál es la posición de cómo define en este momento la situación que hay en Venezuela su titular de Exteriores? He sido muy claro en lo que definimos desde el día 29 de julio. Tomo muy en serio, y lo he dicho, tanto el informe del Centro Carter como el panel de expertos de las Naciones Unidas. Pido que se exhiban las actas de todas las mesas y que las pueda verificar la oposición y organismos independientes. Que se respeten los derechos fundamentales de todos los venezolanos, muy especialmente la libertad de expresión y de manifestación pacífica de los líderes políticos. En eso estamos nosotros en estos momentos. Y desde luego ese es el objetivo que nos mueve bilateralmente con Venezuela y liderando la posición de la Unión Europea junto con el alto representante Josep Borrell. Ministro, el presidente del Gobierno emprende mañana una gira por varios países de África, Mauritania, Senegal y Gambia, con el objetivo concreto de intentar reducir el número de llegadas de personas migrantes, que no ha dejado de aumentar. ¿Qué se propone el Gobierno? ¿Cuál sería el objetivo de esta visita y cómo van a intentar reducir esa llegada de personas migrantes que, insisto, a pesar de las visitas y de los acuerdos que tienen con estos países, no deja de crecer el número? Los tres países, Mauritania, Senegal y Gambia, son socios
de España en muchos ámbitos, pero en el de la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, también en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo yihadista, son socios absolutamente vitales. Por lo tanto, vamos a ver, el presidente del gobierno va a visitar 3 países que son socios, que son amigos y que son nuestros vecinos africanos. África Occidental son nuestros vecinos con los que tenemos una agenda común muy, muy intensa. Llevamos muchos años trabajando con ellos. Yo estuve en junio en 2 de esos países, en Senegal y en Gambia, además de en Cabo Verde, y en mi primer viaje de esta legislatura como ministro de Asuntos Exteriores estuve en Senegal, estuve en Mauritania, también estuve en Marruecos. Y llevamos trabajando muchos años, tanto en materia de cooperación policial, para canalizar los flujos migratorios y luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, como también en desarrollo. Yo en mi viaje a Senegal anuncié 180 millones de euros extras para Senegal, para proyectos que se centren fundamentalmente en formación, en juventud, en generación de empleo, y también somos una de las grandes voces en favor de esa región dentro de la Unión Europea. Hay que tener también en cuenta que hablamos de estados que tienen muchas necesidades, estados que son estados muy frágiles y que detrás de ellos hay una enorme inmensidad que es el Sahel, que era una zona que fue esperanzadora durante un tiempo, pero en la que vemos que vuelven a resurgir los males endémicos del Sahel, guerras civiles tremendas, como vemos en Sudán, juntas militares, unas tasas de subdesarrollo, se coja el criterio que se coja, que son enormes. Y esa presión, que es una presión migratoria, los primeros que lo soportan son estos 3 socios nuestros. Por lo tanto, todo eso es lo que el presidente del gobierno va a reforzar. Ese partenariado, y también un partenariado económico de futuro, porque cuando hablamos de África no hay que caer en el afropesimismo. Parece que solo hablamos de África cuando se habla de hambre y guerra. En África hay hambre y guerra, pero en África también hay grandes acciones cada día. También avanza la democracia. Senegal es un ejemplo de primer orden. También hay historias de éxito, también hay empresas que florecen. Todo eso también vamos a reforzarlo. Hay algunos asuntos de la política nacional que quiero aprovechar que esté usted aquí. Soy consciente, ya le digo de antemano, que es el titular de Exteriores, pero voy a ver de qué manera le puedo preguntar, por ejemplo, por las cuestiones judiciales que son noticia en nuestro país. Por ejemplo, cuando usted tiene cumbres con otros líderes europeos, o cuando usted, una de las cosas que mira es la reputación o lo que se dice de nuestro país en el extranjero, cuando tenemos polémicas como la que hemos vivido estas últimas semanas con la querella por prevaricación del presidente del gobierno contra un juez, con el gobierno hablando de lawfare en España, o lo que supimos la semana pasada del juez Peinado, que considera en su providencia que se pueden sacar conclusiones del silencio del presidente del gobierno, que se acogió al derecho a no declarar. ¿Esto qué efecto tiene en la imagen internacional de España y en nuestra justicia? Mire, nadie me pregunta por estos temas en el exterior y le aseguro que no hay un solo día en el que yo no hable con alguno de mis colegas en el mundo. El jueves voy a estar en Bruselas, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, donde trataremos todos estos asuntos, Líbano, Oriente Medio, Venezuela, y estoy convencido de que nadie me va a preguntar por estos temas. Y también estoy convencido de que la inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como sus políticas son políticas sólidas, que benefician a la mayoría de los españoles, muy claramente a las clases medias y a las clases trabajadoras, pues decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir. Pero como es una persona sólida, es una persona fuerte, pues decidieron ya en la mezquindad absoluta atacar a su familia, atacar a su entorno más inmediato. Y yo creo que todo el mundo es consciente que, por ejemplo, la esposa del presidente del gobierno no estaría en esta situación si no fuera eso, la esposa del presidente del gobierno. Una cosa de otro tipo es pero, perdone, para contestar muy directamente a su pregunta, yo creo que la posición internacional de España nunca ha sido tan sólida como con el presidente Sánchez. El presidente Sánchez es un presidente que tiene en estos momentos abiertas las puertas de la Casa Blanca y las puertas del Palacio Presidencial en Pekín. Eso, se lo digo como ministro de Asuntos Exteriores, no es nada fácil de conseguir, que ha sido y ha encabezado a la familia socialdemócrata en el reparto
de Top Jobs recientemente en la Unión Europea, y ahí está Antonio Costa como futuro presidente del Consejo, y yo creo que en estos momentos es impensable que haya un solo debate serio con posibilidades de salir adelante en Europa sin la participación del presidente Sánchez y de España. Es que me dijo acoso de todo tipo contra el presidente del gobierno. ¿Acoso también de los jueces? Hay un acoso de todo tipo. Yo, lo llevo viendo claramente desde hace muchos años. Primero intentaban denostar las políticas. Después, y durante mucho tiempo, y muy estoicamente el presidente del gobierno lo ha soportado, fueron a por él como persona, como ser humano. Y una vez que vieron que no funcionaba, han decidido ya ir a atacar a su familia. Pero los jueces, yo sinceramente creo que, y soy de los que creo, que nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político. Insisto, los jueces. Mire, yo no califico, yo lo que veo es un acoso de todo tipo, y leo cosas en los medios de comunicación todos los días que son auténticos bulos y que tienen como único objetivo intentar hacer desmoronar al presidente del gobierno, sea como sea. Por el presidente del gobierno, probablemente por las políticas que aplica. Ministro, por Puigdemont tampoco le preguntan. En absoluto, no me han preguntado nunca por Puigdemont. Ni por cómo se fugó. Si me permite, nada, absolutamente nada. Y ya todo el mundo sabe que hay una investigación de los Mossos, que eran los encargados de ese tema, y por lo tanto yo creo que todo el mundo entiende que esos son un asunto interno español. Si me permite, le voy a desvelar una cosa, espero que el presidente no se enfade por ello. Yo cuando en el año 2018 empecé a trabajar como secretario general de la Presidencia del Gobierno de Asuntos Internacionales, en los primeros viajes que hacía acompañando al presidente del gobierno, sí recuerdo que los líderes mundiales, los primeros que vimos, que eran los más importantes, por cierto, los primeros viajes que hacíamos, nos preguntaban por Cataluña, porque había una sensación de que el tema se desbordaba, que salía del marco nacional y que podía afectar probablemente a Europa. Y al cabo de muy pocos meses, 8, 9, cuando el presidente Sánchez empezó a aplicar su política hacia Cataluña, la que ha dado los resultados que hemos visto, y en estos momentos nunca Cataluña y España han estado tan unidas y son tan prósperas, el tema desapareció. Y yo desde luego le garantizo, desde que yo soy ministro de Asuntos Exteriores, jamás nadie me ha preguntado absolutamente nada, ni por Cataluña, ni por la ley de amnistía, ni por Puigdemont. Y sin embargo, fíjese que el Partido Popular intenta sin cesar llevarlo al Parlamento Europeo en debates donde se quedan ellos solos. No hay más eurodiputados, pues no interesa a nadie. Todo el mundo entiende que ese no es un debate para el Parlamento Europeo, que ese es un debate para el Congreso, donde se ha tenido, por cierto. Oiga, ¿y usted está más de acuerdo con la vicepresidenta Montero en que no es un concierto lo que se ha pactado en Cataluña, o está más de acuerdo con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que dice que evidentemente esto es un concierto, lo que se ha pactado con Cataluña? Yo lo que estoy muy feliz, sinceramente, es de que estemos hablando de financiación en Cataluña cuando no hace tantos años hablábamos de cosas tremendas. Que hablemos de financiación, que al final es hablar de servicios públicos, de cómo se van a financiar los servicios públicos, cómo se van a mejorar y cómo se van a pagar. Y que no estemos hablando de independencias unilaterales. No, eso es lo que me hace sentir realmente orgulloso de ser parte de este gobierno. Si es un concierto o no, usted no me lo va a decir. Pero mire, ¿a usted no le parece, comparando, porque han sido muy pocos años, con decisiones muy valientes, pero ahí están los resultados? Hoy estamos hablando de financiación. ¿Va a haber acuerdo pronto por Gibraltar, ministro? Yo espero que sí. Desde luego nuestra mano está tendida, el acuerdo está encima de la mesa desde hace muchos meses. Me reuní al día siguiente de que mi colega David Lammy, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores británico, tomara posesión. Le llamé, hablamos por teléfono, y en la cumbre de la OTAN en Washington tuvimos un encuentro bilateral y yo le vi bien dispuesto. Los equipos técnicos están trabajando a buen ritmo y yo espero poderme encontrar con él y cerrarlo lo antes posible. Yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los que estamos implicados en el acuerdo, estamos de acuerdo en que el acuerdo es un buen acuerdo, el acuerdo es un acuerdo equilibrado y sobre todo se necesita un acuerdo
para Gibraltar y para el campo de Gibraltar. Yo me he desplazado en varias ocasiones a la zona, me he encontrado con los alcaldes, con el grupo de trabajadores transfronterizos, con el grupo de empresarios del campo de Gibraltar y estoy en contacto con ellos. Para mí lo que me dicen y sus objetivos es una guía muy importante de lo que tenemos y cómo tenemos que hacer. Y desde luego, por parte de España, yo puedo hablar por mí, un acuerdo se necesitan dos, pero por parte mía y también por parte de la Comisión. No nos olvidemos que esto al final será un acuerdo Unión Europea-Reino Unido. Por parte de la Comisión, la voluntad es total de alcanzar un acuerdo que sea justo y sea equilibrado. Déjeme hacerle una última pregunta muy brevemente. Comentábamos también al empezar esta mesa de análisis la detención de uno de los fundadores de Telegram en Francia. ¿Considera Francia que si esa red social no facilita los datos a las autoridades, el responsable, el fundador de la red es cómplice de esos delitos? Hablábamos de la necesidad de una regulación en Europa. ¿Es posible avanzar es posible ponerle puertas a ese campo? De alguna forma hay que colmar ese espacio, que en muchas ocasiones está vacío, entre garantizar la libertad de expresión, la rapidez de la comunicación, que es un bien absolutamente a proteger, y al mismo tiempo que eso no pueda ser un escudo para actividades ilícitas. Y eso lo tendremos que colmar. Y de la misma forma que en muchas otras actividades que se han desarrollado a lo largo de la historia, incluidos los medios de comunicación, pues se ha ido estableciendo una legislación que permitía un equilibrio para garantizar libertad de expresión, libertad de creación, rapidez en la comunicación, pero protegía no solamente que no haya actividades ilícitas, sino que la información sea veraz. No nos olvidemos que el derecho a la información es el derecho a la información veraz. Y muchas veces, pues muchos de estos nuevos canales de comunicación digital lo que son auténticas máquinas de esparcir bulos de las que tanto se beneficia la extrema derecha. Eso, desde luego, hay que atajarlo. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, gracias por su tiempo y que vaya bien ese consejo del jueves. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me estás diciendo que sentirse realizado es sentir satisfacción espiritual por conseguir lo aspirado? ¿Y no ese gustillo que da cuando paras el microondas justo en el 00? Tú estás flipando. Cadena SER presenta el Congreso La Vida Buena y el Bienestar Emocional del 13 al 15 de septiembre en Tudela, Navarra, con Ray Lóriga, Ana Iris Simón, Mónica Esgueva, Isaías Lafuente, Enrique Vilamatas y Ángeles Caballero, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión a la Almazara de la Hacienda Keiles y a Monteagudo para los 100 primeros inscritos en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Bárdenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. ¿Y este súper chiringuito nuevo? El chiringuito que ha montado Pepe. No veas cómo ha crecido su negocio desde que se anuncia en la radio. Oye, ¿no conocerás por aquí un centro de estética, verdad? Sí, Bella Pepa, uno que también suena mucho. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Anúnciate en la radio y date a conocer en tu zona. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 22 minutos para que den las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, con Elena Pisonero, con Antón Losada y con Esther Vera, a quien debo el turno de palabra. Es verdad que con todas las novedades, Esther, que nos ha contado el ministro, hablando de, por ejemplo, por la situación de Oriente Próximo, aunque también ha hablado de Cataluña. En fin, como estábamos hablando de Oriente Próximo, si te parece, empezamos por aquí. Tu impresión después de haber escuchado al ministro, que ha hablado también, por cierto, de Venezuela. Sí, respecto a Oriente Medio, creo que está claro que Israel ha despreciado las leyes de la guerra, está haciendo ataques preventivos, ha tomado la parte del terrorismo palestino por el todo, que es la sociedad palestina, está atacando hospitales y escuelas, ha despreciado la autoridad de la ONU. Y la verdad es que está prohibiendo también el acceso a la ayuda humanitaria. Y evidentemente que estoy de acuerdo que Israel es una democracia, pero en este momento tengo la sensación de que la opinión pública israelí está secuestrada emocionalmente. Entonces, yo entiendo que la diplomacia es el arte del equilibrio, de la prudencia, pero no del escapismo. Y me ha extrañado, la verdad es que el ministro Álvarez diga con total naturalidad que Estados Unidos está haciendo todo lo que puede. A mí me hubiera gustado preguntarle si en este caso Europa también está haciendo todo lo que puede, porque 1/3 de las importaciones israelíes
pues provienen de la Unión Europea y por lo tanto creo que deberíamos estar hablando a nivel europeo no solo de tomar medidas sancionadoras contra Israel en este momento y no solo a nivel de los países europeos, sino que también de la Unión Europea en general. Me hubiera gustado, la verdad, que entrara el ministro en ello. Respecto al resto de temas, pues bueno, la verdad es que supongo que el ministro tiene que ser prudente, pero a mí me gusta más la prudencia que el escapismo. Antón. Bueno, nosotros sí somos politólogos. Exacto. Yo por lo menos. Entonces, yo también. Bueno, claro, podemos hablar como tales y no como ministros, ¿no? Bueno, en el caso de Israel, yo vuelvo a lo que hemos hablado aquí tantas veces en estos mismos micrófonos, ¿no? Es que la situación tiene una variable que mientras no sea despejada no tiene solución, y esa variable se llama Netanyahu y su necesidad de mantenerse en el poder por cualquier medio necesario para precisamente evitar el largo recorrido judicial que le espera tan pronto deje el poder, ¿no? Y mientras se mantenga esa variable va a ser imposible encontrar una solución que pacifique Gaza y que termine el genocidio. Yo creo que sería muy útil. Como decía Michael Foucault, las palabras son importantes, ¿no? Porque le dan sentido a las cosas. Entonces lo de Gaza no es una guerra, lo de Gaza es un genocidio. Y sería muy útil que los gobiernos europeos, por ejemplo, empezaran a llamar a las cosas por su nombre. Es decir, una guerra es 2 ejércitos, movimientos estratégicos, equilibrio de fuerzas. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un ejército que está masacrando a una población civil a la que tiene sometida a sus intereses estratégicos y militares y a la que está matando o por balas, o por hambre, o por sed. Y eso no puede ser tolerado por ningún gobierno europeo que se respete a sí mismo, ¿no? Y lo mismo se puede decir con respecto al caso de Venezuela. Yo creo que hay que perder un poquito el miedo a las palabras y a decir las cosas como son. Yo entiendo que no es el papel del ministro Álvarez llamarle dictadura a Venezuela. No. Pero hombre, yo creo que uno puede utilizar palabras que sean lo suficientemente contundentes y a la vez diplomáticas para transmitir un mensaje con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Yo oigo hablar a Lula o oigo hablar al presidente de Chile y me identifico bastante más con su manera de explicar lo que está sucediendo allí, ¿no? No, yo creo que le puedo criticar al ministro por otras cosas, pero yo creo que en el tema de Venezuela, buscando ese equilibrio que debe caracterizar a un buen diplomático que tiene que lidiar con todo tipo de países, con distintos regímenes políticos, lo ha definido en negativo o en positivo, ¿no? Es decir, si no eres capaz de presentar las actas de todos los colegios para que sean verificables y no respetas la libertad de expresión de los líderes, pues te encontrarías con que efectivamente no es desde luego una democracia plena, ¿no? Pero bueno, no es tanto eso como que efectivamente pues denuncie al PP y valore o alabe al presidente Zapatero, que seguro que ha hecho una gran contribución, pero en este caso crítico, a lo mejor ha estado demasiado silente, ¿no? Pero digamos que creo que tampoco podía decir más y creo que ha sido bastante claro en el tema de Venezuela. En el tema que es muy complejo y efectivamente muy peligroso de escalada regional del conflicto en Oriente Próximo, bueno, no sabemos cómo calificarlo, pero desde luego no estamos asistiendo al mejor comportamiento de un país que se precia de ser democracia como es Israel. Pero desde luego sí que hay un panorama muy complicado de facciones terroristas que no son el conjunto, estoy de acuerdo, desde luego, Esther, y no debemos dejarlo que eso se extienda ni se constituya por el hecho de que Hamas no es el Estado, no es la sociedad palestina, como Hezbollah pues tampoco es Irán en el Líbano, ¿no? Pero esa es la realidad en la que vivimos, en la que al final bueno, los estados no son como lo estamos viendo nosotros en Europa, y también habría que ser muy claros con el rechazo de ese tipo de facciones terroristas que hablan en función o en nombre de sociedades o de estados cuando no lo son y utilizan bueno, mecanismos que desde luego no son
no son abordables desde el ordenamiento internacional. En todo caso, creo que hay que seguir insistiendo, y yo creo que José Luis sí que le ha preguntado por las medidas de la Unión Europea, pero el escapismo ha sido pasarle la pelota al señor Borrell. Sí, ¿no? El problema no son las preguntas, el problema son las respuestas. No, efectivamente, ¿no? Pero vamos. A veces también son las preguntas, pero sí. no es el pero caso. No es el caso. Bueno, podéis decir, si es el caso, lo podéis decir. No, has estado. Otra cosa son las represalias que yo tome con vosotros, pero ha sido muy sentíos incisivo. libres por decir lo que queráis. Ha sido muy incisivo, pero el ministro se ha sabido fajar. Yo creo que, pero bueno. y lo que además has evitado ser politólogo. Eso desde luego. Ha sido respetuoso con los que lo precisamente a raíz de ese pasaje, cuando él se ha resistido a definir a Venezuela como una dictadura, yo creo que por ahí evolucionará el día en lo político, es decir, tampoco hay que conocer mucho el panorama político para saber que efectivamente esas declaraciones del ministro aquí, o eso que no ha dicho, ni siquiera el reconocimiento o designar a Venezuela como una dictadura en el punto en el que están las cosas, ni tampoco la decisión es decir, él lo que ha dicho es que van a aguantar, y no ha puesto plazos, para reconocer a nadie, es decir, no van a reconocer ni a Nicolás Maduro, pero tampoco a la oposición, porque ha dicho que este es el punto del diálogo, y ya que esto es seguro por lo que va a girar el día en lo político, en el día en que se retoman el curso de alguna manera, voy a saludar a Guillermo Lerma. Hola Guille, buenos días. Hola, buenos días, Sastre. Porque esto, con la reunión, la gira, que tiene Pedro Sánchez a partir de mañana, es, como comentábamos también en esa entrevista, lo que define esta vuelta al curso del gobierno. Sí, una gira por Mauritania, Gambia y Senegal con la que el gobierno quiere buscar acuerdos, encontrar soluciones para contener esa llegada de migrantes a Canarias. El presidente va a iniciar el curso con una apretada agenda internacional. No será este el único viaje que haga en el mes de septiembre Pedro Sánchez, un mes en el que la intención de la Moncloa es poner el foco una vez más en la gestión, en la economía, en la vivienda, en exprimir también políticamente lo que supone la llegada de Salvador Illa al gobierno de Cataluña, aunque es ese hito el que ha abierto las principales incógnitas para el Ejecutivo a nivel nacional. El Ejecutivo que aún tiene que medir el impacto que el acuerdo con Esquerra va a tener para la mayoría parlamentaria que le da apoyo en el Congreso. Con los socios precisamente negocia el PSOE para acordar las comparecencias de los ministros en la Cámara que pide el PP para explicar, entre otros asuntos, esa reforma del sistema de financiación. Ese será uno de los asuntos que tratará la Diputación Permanente del Congreso el martes. La intención de la Moncloa es retomar poco a poco los contactos con los socios parlamentarios para avanzar en todos los asuntos que hay pendientes, el plan de regeneración democrática, pero también y sobre todo los presupuestos, saber si hay posibilidades o no de aprobar las cuentas del año que viene. Todo pasa por Junts, que ya tumbó el primer paso parlamentario antes del verano, y en el gobierno hay voces que creen que es posible reconducir la relación con los de Puigdemont, otras sin embargo apuestan por no asumir demasiado desgaste con otra negociación si no hay garantías o voluntad por parte de los partidos independentistas, que, recuerdan, en el próximo trimestre se enfrentan además a sus propios procesos internos de renovación orgánica. Guille, gracias. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, pero sí quiero preguntaros, Antón, ¿qué imagen de estabilidad proyecta de cara a la legislatura la posibilidad, que ya contemplan el gobierno, de tener que prorrogar también las próximas cuentas? Hombre, no es la mejor imagen. Yo creo que el problema en este momento del gobierno no es tanto el tema de los presupuestos, que se podría entender incluso una prórroga dadas las circunstancias que viven dos de los socios en términos internos, sino esta sensación de que va abriendo carpetas y no consigue cerrarlas, que es lo peor que le puede pasar a un gobierno. O sea, lo peor que le puede pasar a un gobierno es transmitir esta sensación de que tú vas reconociendo problemas, vas abriendo carpetas, vas generando expedientes, pero no consigues cerrar ninguna de esas carpetas, no consigues poner encima de la mesa un expediente armado con unas soluciones, unos programas y unas políticas, ¿no? Entonces da la sensación de que vas, de una carpeta a la otra. Precisamente cuando constato que no puedo cerrar una, pues me paso a la siguiente. Y eso puede ser una sensación que es gestionable cuando faltan unos meses para las elecciones, pero cuando estamos a 3 años prácticamente de elecciones, a mí se me hace un itinerario larguísimo y muy difícil de gestionar. Elena.
Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que centrar un poco la agenda, y la agenda, digamos que los presupuestos generales del Estado son una herramienta que permite ejecutar esa agenda, ¿no? Y creo que los presupuestos son esenciales de cara a efectivamente incluso iniciar la legislatura, porque llevamos un año bastante proceloso, pero muy centrado en la gobernabilidad y el diálogo con Cataluña, y que tenemos que en algún momento, digamos, enmarcar en lo que debe ser la agenda para el conjunto del país, ¿no? Yo creo que los presupuestos son muy relevantes, y prorrogar como método de trabajo es ir en contra de lo que debe ser la esencia de un gobierno, que es el establecer unas políticas y tener un presupuesto que limita y clarifica su acción. Lo contrario es seguir en una indefinición que no es deseable para la estabilidad del país. Depende mucho eso, Esther, de la posición de Junts y significativamente de Esquerra después del anuncio que hizo la semana pasada. Sí, yo creo que la posición no va a cambiar a corto plazo. Y respecto a los presupuestos generales del Estado, es verdad que son fundamentales para la estabilidad del gobierno, pero en el fondo creo que es una astucia más no tener presupuestos nuevos en el marco de las normas fiscales de la Unión Europea, que van a ser restrictivas en los próximos años. Es verdad que daría sensación de estabilidad del gobierno y de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, dinámico o alegre, el cierre de las carpetas, pero es que este gobierno está con temas que son imposibles de cerrar, porque son temas fundamentales, estratégicos realmente de la estructura de España, como es la financiación y la estructura territorial del Estado. Por lo tanto, yo creo que están en modo supervivencia. Un par de minutos para un dato económico que dábamos esta mañana a las 7 y que desde luego afecta a muchísima gente. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Porque se va acabando el mes de agosto, es hora de ir mirando el Euribor, que baja con fuerza precisamente en este mes. Sí, de hecho agosto va a ser el quinto mes seguido en el que el Euribor baje, y la que vamos a ver en agosto será la bajada más fuerte, porque a la espera de los datos que nos quedan de esta semana para terminar de cerrar el mes, la media se situará en el 3,1%. Hay que recordar que hace un año estábamos por encima del 4%, así que si miramos la bajada, además respecto al mes anterior, la de agosto va a ser la más grande en más de 10 años, desde 2013. Todo esto lo que supone es una rebaja notable de la cuota de las hipotecas variables que se tengan que actualizar con el Euribor de este mes de agosto. Para una hipoteca media, si tenemos una revisión anual, la rebaja de la cuota será de unos 90 euros al mes. Si la revisión es semestral, porque hay muchas hipotecas que tienen revisión semestral, la rebaja va a ser menor, pero también va a ser notable, de alrededor de unos 50 euros al mes. Así que esta va a ser la consecuencia de esta bajada que tendremos en agosto del Euribor. Eso en agosto, pero la pregunta, Jordi, es si de aquí a que acabe el año va a haber más bajadas. Pues la previsión es que sí, que siga habiendo más bajadas, porque los bancos centrales ya han dicho que van a seguir bajando los tipos de interés. El Banco Central Europeo se espera que lo haga en 2 semanas. El viernes tuvimos la confirmación de que en Estados Unidos también van a bajar los tipos de interés dentro de un mes, y estos recortes de septiembre probablemente no sean los únicos, de manera que, según nos recordaba Patricia Suárez de Asufin, va a haber más bajadas, aunque, importante, estas bajadas serán más lentas y menos importantes que las subidas que vivimos el año pasado. Calculamos que aproximadamente estaremos en el 2,8 a finales de este año, y que a partir del año que viene también seguirá bajando lentamente, porque en los mercados suele suceder, las subidas son rápidas, pero las bajadas, sobre todo cuando se trata de ahorrar para los consumidores, son más lentas. Hay que recordar, qué curioso además, es eso, ¿eh? Sí, suele pasar siempre. Sí. Además hay que recordar que es bastante improbable, por no decir imposible, que volvamos a los niveles de Euribor y, por tanto, de hipotecas que teníamos hace 3 años. Cuando aquello de los tipos a cero ya no va a volver. A cero en negativo, ya, eso ya no lo vamos a ver, al menos en los próximos años. Vale. Jordi, gracias. Hasta luego. De momento yo lo que hago es saludar a Íñigo. Hola, Íñigo, buenos días. Bueno.
the memories of the war. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. Yo creo, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Y Sergio Castro. ¿Qué tal? Pero qué alegría que ven mis ojos. Bienvenido. Ay, qué día hoy. Viene el regreso a la vida real. Digo que creo que ponéis canciones para retar a Antón de a ver si se la sabe o no. No, esta no se la sabe. Esta no se la sabe. No se la sabe. Es imposible. Imposible. Si pones un poco de inglés, se pierde. Doy gracias a Dios por no saberla, sinceramente. Bueno, tampoco seas así. Pues está muy bien. Tampoco seas así. Es que, ¿cómo son? Bueno, a partir de las 10 de la mañana, ¿qué hemos preparado? Bueno, a partir de, no de las 10 de la mañana, sino a partir de este lunes empezamos a cerrar Villasastre. Ya. Se acaba el contrato, Con cómo tengo el jardín y he dejado la piscina. Si tengo la casa niquelada de punta pues en blanco. Justo cuando mejor estaba, ya. hay que marchar y hacer las maletas. Así que vamos a empezar a hacerlas con Ángeles Caballero, que nos ha estado acompañando todo el verano hablando de la actualidad con su carrete. Vamos a hablar hoy del odio al verano. Es una gran odiadora del verano. De esto discrepo tanto. Bueno, va a tener un... ¿Por qué hay que odiar el verano? ¿Por qué lo odiáis todo? Porque hay que odiar, ¿no? Eso es. Bueno, va a tener un cómplice estupendo, que es el actor Rubén Ochandiano, que también lo odia. Y en el contrapunto, Gemma Jiménez Maldonado, que no lo odia tanto, claro, y que le va a dar la réplica como tiene que ser. Menos mal que hay alguien que defiende el verano. Luego, ¿qué más? Después Gemma Jiménez va a seguir, Gemma Jiménez Maldonado con su sección. Vamos a tener un meme, me quedo sin comer. Es el meme de... esto está basado en una ficción de Canal Sur, donde apareció una señora que estaba en un banco secuestrada y el sobrino estaba afuera y le están haciendo una entrevista y dice, pero ¿está usted preocupado? ¿Le asusta algo? Dice, sí, dice, sobre todo es que me quedo sin comer. Sí, me acuerdo. Una preocupación bastante razonable. Sí. Después está el término que es demure, modesto, recatado, inventado por un TikTok, este término, y un elemento canónico que es la relación entre Kiko Rivera y su hermana Chabelita. Todo esto lo vais descubriendo hace más rato. Vale. Hay tela, hay trabajo. Mucho que aprender, sí. Se va a despedir, esperemos que no a la francesa, Eloise Guerrier, que nos ha estado acompañando para tratar de explicarnos el origen de frases, coletillas que utilizamos todo el tiempo, aunque no sepamos su origen bien. Expresiones geográficas, con eso nos vamos a marchar. ¿Por qué decimos los cerros de Úbeda? ¿Dónde nació aquello de cabeza de turco, por ejemplo? Estos son cuentos chinos. Ah, qué bien. Bueno, eso lo sabemos todo, lo entendemos todo. Lo que no entiendo yo es lo que es V02 Max. Pero para eso están los metabolistas. Exactamente, para eso están los metabolistas, que nos lo van a explicar a partir de las 11. Y vamos a cerrar con nuestro último capítulo con Tony Padilla, que nos ha estado contando las grandes historias de héroes y heroínas de los Juegos Olímpicos. Vamos a irnos hasta Tokio 2021 para conocer la increíble historia de una gimnasta, de Oksana Chusovitina, sí, que fue la gimnasta más longeva de la historia. No riáis, que hay mucho trabajo. Hombre, en tu pronunciación no, Sergio. Bueno, ahí no tendría yo ni la medalla de bronce. Es por el acento de no es de Albacete, mínimo. No es de Albacete. Del norte, ella no es de Albacete. Bueno, defendió a través de su trabajo con 4 naciones, en 4 banderas. Y bueno, sabremos quién es esta mujer. ¿Y esto nos tiene que caber hasta las 12:20? Esto es mucha tela, mucha tela. De momento, Elena Pisonero, Esther Vera y Antón Losada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Buenos días. Adiós, buenos días.